Bienvenidos a un video más desde La Habana, aunque ya te anuncio que este lo vamos a hacer en las afueras de La Habana. Hoy les voy a mostrar un lugar muy popular en Cuba donde rara vez va un extranjero. En las afueras de La Habana hay diversas maneras de ganarse la vida. Te voy a decir de dónde sale una de tus comidas favoritas, pero vamos a empezar por aquí. Se nota una tendencia al incremento de mujeres policías y militares. ¿A qué se debe? No tengo idea, pero guarden esta imagen en su mente porque estos bultos los van a ver más adelante. Íbamos pasando por un puesto donde venden comida y una pareja que estaba mirando los precios, los dos se indignaron. ¿Cómo están los bisteces? 600 pesos. ¿Cómo están las cosas en Cuba, madrina? ¿Cómo está todo? ¡Ay, tú sabes cómo está eso, mi hermano! Quédate, no venga para Cuba que tiene que... Buen día, familia. Miren a quién tengo aquí. A Paco. Paco que no se quería dejar masacotear la espalda por el chamaco masajista. Sí, lo vi todo ahí. Bueno, ustedes vieron una parte. ¿Tú te dejarías masacotear la espalda por el chamaco ese? No, la verdad no. Vamos a visitar el zoológico. Vamos a ver a los leones. Ustedes saben que los leones son carnívoros. Y bueno, hay muchos animales ahí que son carnívoros. Y saben cómo está la situación en Cuba. Así que vamos a ver cómo están esos animalitos que están ahí, pobrecitos. Estábamos viendo por allá atrás un puesto que venden carne de res. La carne ahora mismo está a 430 pesos la libra. Por aquí. Ustedes saben que por aquí la vida es un tanto más diferente, un tanto más tranquila hasta cierto punto porque hay menos cosas que hacer. Miren, ahí compran puercos. Compran puerco vivo o muerto. Mira, vivo. Compran puerco vivo 260 y muerto a 350. O sea, ellos compran el puerco para revenderlo ahí. Hace unos minutos pasamos por otro timbiriche de eso que también venden carne, así mismo al aire libre, así. Carne de cerdo y costaba 430 pesos la libra. Hoy es domingo, el día que estoy grabando este video para ustedes. Los domingos son días muertos para el transporte. Esa es la situación. Para acá vinimos en la guagua. Y les voy a mostrar unas imágenes para que vean cómo se está poniendo el transporte público. Bienvenidos a la parada de la guagua, el transporte público en Cuba. A lo lejos pueden ver las colas de la gente que espera la guagua para moverse y hacer sus actividades cotidianas. Actualmente, con la falta de combustible, las esperas son cada vez más largas. Tanto así que la gente hasta se duerme en la parada. Pero a veces no queda otro remedio que esperar. ¿Recuerdan cuando les dije que fijaran la imagen del joven con el bulto? Miren cómo se pone la guagua. Permiso que me quedo. Dejen bajar, por favor. Permiso, vamos. Caballero, siéntate. Así se pone el transporte público. Esos que están pensando venir a Cuba a montarse en una guagua porque es barato, piénsenlo mejor. ¿Y por qué la gente se mete ahí? Hablemos primero del combustible. El transporte privado se ha encarecido porque un litro de gasolina en la calle cuesta más de 500 pesos, el equivalente a $2.60. Esto claramente ha multiplicado el precio del pasaje hasta por 2. Aún así, los inspectores salen a la calle a ponerle multas a los choferes. Y la única manera que estos tienen de seguir dando servicio de taxis es pagar la gasolina a lo que esté y claramente subir el pasaje. ¿Qué pasaría si todos dejaran de trabajar? Ya viste la guagua por dentro. Ahora vas a verla por fuera porque llegó la hora de bajarse. Prepárate. Papi, ¿cómo está eso, hermano? Hermano, ¿viste esa gente? Está grabado, mira para eso por arriba, por arriba.
Es una locura, familia. Es una locura el transporte público. Toda esa cantidad de maletas ahí en la guagua es sencillamente porque no hay economía para pagar un taxi. Créame, a nadie le gusta meterse en un camello con toda esa cantidad de maletas. Es sencillamente porque no hay dinero para pagar un taxi. Así de sencillo. ¿Qué se vende por allá al frente? ¿Y esos cocos tienen agua? No, sí, reventaban agua. Vamos a comprar 2 cocos. ¿Cuánto valen? 50 pesos, Juan. No, pero hoy están otros chamacos. No, compadre. Una manera de ganarse la vida. Aquí todo se reutiliza y les voy a hablar de eso más adelante. Y en comparación con los precios a los que se vende en La Habana Vieja, créanme que hay una gran diferencia. Allá este coco cuesta 350 pesos, $2 aproximadamente. Suena barato, pero una vez más, para el cubano de a pie no lo es. Díganme que ustedes creen, 50 pesos por cada coco de esto. La verdad que no hago esto con mucha frecuencia, pero como yo les digo, siempre en los videos trato de probar cosas nuevas para que ustedes lo vean y de alguna manera lo experimenten a la vez que yo lo estoy haciendo. Lo que le falta a esto, si se dan cuenta, es un absorbente, como los venden en La Habana Vieja. Es lo que completaría la experiencia un tanto turística, ¿no? Porque esto es lo que los turistas hacen mayormente, ¿no? Con el absorbente sería genial. Bastante refrescante. Les voy a comentar una cosa sobre los cocos, una cosa que los va a impactar. ¿Se recuerdan del coquito acaramelado que tanto les gustaba y que todavía venden por ahí? Pues adivinen con qué se hace. Sí, con los cocos que deja la gente cuando se toman el agua. Solo utilizo estas imágenes como referencia y no digo que estos cocos de aquí sean para eso, pero ¿ustedes dudan que alguien lo haga? Pero no se impresionen por lo que les he contado del coquito acaramelado. Cuando les cuente lo de la cerveza dispensada, ahí sí se van a impresionar. Adelante unos fachos violentos. Ay, mira, le dije que se aguantara. Sí, esto es... No estamos apurados, ¿oíste? Queremos llegar allá abajo. Sí, queremos llegar vivos y poder grabar a los leones. ¿Cómo están los leones esos allá, mi hermano? Tú que los ves todos los días. ¿Cómo están los leones esos? Silencio total. Eso crea más expectativa. ¿Cómo estarán los leones? ¿Estarán bien alimentados o se estarán muriendo de hambre? Vamos a averiguar. En estos sitios alejados de la ciudad, las maneras de ganarse la vida no son muchas, y las que están a la vista no generan mucho dinero. Vender lo que se pueda en la carretera, manejar un coche de caballos hasta el zoológico por aproximadamente 25 centavos de dólar, vender cocos entre 5 y 6 veces más barato que en La Habana. Seguramente habrán algunas otras cosas más, pero ya están viendo el barrio. Los problemas que afectan a la capital aquí se acentúan más. Los apagones, la basura. Vivir lejos del centro tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y a veces se viven en condiciones muy precarias. Entretenimiento no hay mucho más allá del zoológico, lo que queda del Parque Lenin, y a unos cuantos kilómetros, quizás Río Cristal, que como muchos otros lugares tuvo su época buena. De cristal el río no tiene nada. Una actividad de vez en cuando, venta de comida, de bebida, eso es lo que hay. Regresando al zoológico. Ya se comienza a parecer Cuba a los otros países de Latinoamérica, donde los niños trabajan. No debería ser, pero la economía del país pone en esta situación a muchos cubanos. Veamos el lado positivo. El muchacho gana su dinero honradamente y se hace un poco más independiente. Ya estamos adentro. Paco, ¿hacía cuánto tiempo que tú no venías al zoológico? Yo creo que desde los 6 años, hacía aproximadamente unos 23, 22 años. Yo podría decir lo mismo. Yo un poco más. Yo creo que hacía unos 30 años que yo no venía aquí.
No soy tan joven como aparento. Bienvenidos al Zoológico Nacional, el más importante de Cuba. Voy a mostrarles qué hay para hacer aquí y qué venden, además de lo obvio, los animales. La entrada costó 50 pesos por los dos. Nos dieron estos tickets que son para alquiler de caballos. Supongo que esto es para... ¿Para qué era esto? No sé, ahí dice 10 pesos cubanos, parece que es para alquilar un caballo e irnos nosotros por nuestros propios medios, por ir para allá, ahí a la selva africana, qué sé yo. De aquí es de donde sale la guagua, dijo ella, ¿no? Sí, sí. En teoría, por allá adelante sale una guagua que es en la que nosotros nos debemos montar para recorrer todo el zoológico. Afortunadamente, ya se están vendiendo juguetes para los niños. Sin ser nada del primer mundo, pero al menos están ahí. Nuestra entrada de 25 pesos con ticket de 10 incluye un recorrido en esta guagua que nos llevará a otra parte del zoológico donde se supone que estén los leones y demás animales. Ya estoy ansioso por llegar a ver a esos animales carnívoros. Los dejaré con algunas imágenes de este recorrido por el parque zoológico, que no es un recorrido tan largo, así que en unos momentos estaré con ustedes. Mira acá la cebra. A la izquierda tienen la piscina de los hipopótamos anfibios, animales que se pasan todo el tiempo en el agua, solamente salen nada más que a comer, por lo que el resto de sus actividades las hacen dentro de ella. Estamos hablando desde dormir hasta mamar. Tienen un tiempo de gestación de 8 meses para una cría en cada parto y lo hacen cada 3 años aproximadamente. Seguidamente, búfalos afroafricanos son los de color negro, única especie bovina que no ha podido ser domesticada por el hombre debido a su agresividad. El ganado rojizo aborrado, llamado Ambolio vacas watusi, animal doméstico y sagrado para la tribu en África. No los matan, no los comen cuando mueren por causas naturales. Utilizan el cuero y la cornamenta con fines ornamentales. A la derecha, la avestruz africano de cuello azul. No me pareció que hubiera mucho que ver en este recorrido. Lo que me faltó poner por no haberlo grabado desde una buena posición fue insignificante. Ahora empieza lo bueno. Sé que hay quien nunca ha visto un zoológico cubano por dentro, cubanos que hace muchos años no ven este zoológico, así que vamos a ver qué hay. Ustedes dirán qué ha cambiado y cómo están los animales aquí. Opciones para la recreación de los niños hay. Ya de hace unos años para acá es el sector privado el que está salvando la situación. Y ya se le empieza a llamar por su nombre, sector privado. La situación pudiera ser aún mejor. Pero mientras no se quite del medio a las ineficientes empresas estatales para poder comercializar libremente con el mundo entero, seguiremos en la mediocridad. Además de las atracciones para niños, también se pueden dar paseos a caballo. Cuestan menos de $1. Y también hay un camello. Si hubieran unos cuantos más regados por ahí, en combinación con los precios de las tiendas en MLC, cualquiera pensaría que estamos en Dubái. Dejando atrás una parte de las atracciones, vamos a centrarnos en la gastronomía. ¿Qué hay aquí para comer? Encontramos una cafetería estatal que vende comida y algunos panes, una oferta un tanto limitada. Así que preferimos irnos para la segunda opción, una que al parecer es privada, con una oferta un tanto más variada y donde venden pizzas. Miren para acá, para que la vean más de cerca. Yo no soy especialista en esto, el especialista es Paco. Ya que te la comiste completa, ¿cómo está la pizza esa? ¿Está buena? Oye, ¿cómo está la pizza esa? ¡Malísima! ¡Malísima! ¡Ay, Dios!
Va para Canal Habana. Por ahí también hay algún que otro kiosco donde venden chucherías y panes con lechón y Pepsi Cola. Ambos a 150 pesos cada uno, el equivalente a 75-80 centavos de dólar. Animales carnívoros. Vamos a ver cómo están los animales. ¿Qué tipo de carne estarán comiendo? A lo mejor les están dando moringa como dieta alternativa. Pss, pss. Oye, mira para acá. Sonríele a la gente del canal. ¡Anda! Ya eso es algo. Miren esto, qué belleza. Está nervioso, lo veo inconforme. Lo veo inconforme con lo que está pasando. No se hallan adentro del trabajo. Lobo canadiense. Está comiendo hueso. Yo me pregunto si el hueso habrá tenido carne cuando se lo dieron. Y aquí tienen una hiena, fajada con un costillaje. También está comiendo hueso. Se siente un olor un tanto desagradable, no sé si es la carne, me da esa impresión. Yo venía pensando cuando les mostré la parte del camello, lo pequeño que somos nosotros al lado de esos animales, es increíble. El animal más pequeño nos puede hacer un daño tremendo. Posiblemente el animal más indefenso que hay sobre la faz de la tierra es el ser humano, si nos comparamos con otras bestias salvajes, ¿no? Miren esto. ¿Viste el video del negro ese que le mete el dedo Al león. león así? El león le coge esos dos dedos así, se los desgarra así, el tipo tratando de soltar así, y el gringo va a hacer. Yo le decía a Paco que ahí donde ustedes ven esos leones caminando de un lado a otro, ellos lo que están es locos por partirnos para arriba de nosotros. Y es increíble que en países árabes, gente con mucho dinero, que les gusta tener estos animales como mascotas del suelo. Bueno, tuve que cambiar la cámara porque resulta que con el sol y el calor el teléfono se me sobrecalentó y ya, la cámara no me funciona. Así que estoy grabando como siempre con una cámara auxiliar. La verdad, yo les digo, yo pensé que los animales iban a estar raquíticos. Me ha sorprendido eso. Vamos a seguir caminando un poco. Eso me recuerda a Viñales, del alquiler de caballos y los recorridos, que muchos de los que están suscritos a este canal deben haber visto aquellos videos que hice en Viñales, donde ahí hablo de cosas que me han pedido mucho en los comentarios sobre el tabaco, por ejemplo. Eso lo pueden ver ahí en más de un video, bien explicado a fondo. Y también un poco más de lo que es la vida en Viñales y qué es lo que hace la gente para poder sobrevivir ahí. Nada, revisen los comentarios de este video que voy a dejarles ahí un enlace a alguno de los videos que grabé en Viñales. Para los que no conocen, vean un poco cómo es la vida por allá, más allá de lo turístico. Entre vuelta y vuelta llegamos a donde están los animales más pacíficos, esos que vienen a donde tú estás para que les prestes atención. Y aquí estamos viendo una escena de celos. Miren para acá. A la cabra parece que le gusta Paco porque no se le despega. Para donde quiera que él va, lo sigue. Quizás sea que quiere que él se la lleve para la casa. Me parece que la dieta influye mucho en el comportamiento de los animales salvajes. Los carnívoros se notan más inquietos. ¿Será que son recién llegados? Díganme qué creen de esto en los comentarios. Aún quedaba visitar una parte del zoológico. El lugar donde se encuentran los revoltosos del barrio.
Y aquí siempre hay que estar atento, ya saben que a los monos les da por tirar ciertas cosas. Una visita que fue también un tanto reveladora. En este zoológico no parece que los animales estén pasando tanta hambre, pero tampoco están tan bien alimentados. Es lo que tiene hambre, ¿ves? Lo que tiene hambre, ¿no? Va, está fachado, mijo, si le di una hoja ahí. ¿Se la comió? Tremenda hambre, pobrecito. No tiene ni agua ahí, yo creo. Sí, tiene agua. Porque está fachado el todo. Bueno, familia, aquí terminamos el recorrido por el Zoológico Nacional. Este es un poco más grande que el de 26. Les soy sincero, yo esperaba encontrarme a los leones raquíticos que no iban a poder ni rugir, que no iban ni a poder caminar. La verdad que me he sorprendido. No sé qué dieta le estén dando a los leones, pero al menos se ven bastante normal. Sí hay muchos comentarios por las redes sociales y muchas imágenes donde se han puesto leones, así como les decía, raquíticos, que no pueden ni caminar. Yo no sé si es que los escondieron, yo no sé si es que se los comieron, yo no sé, pero bueno, no fue lo que vi en esta vuelta. ¿Qué tú crees, Paco? ¿Qué te pareció esto? ¿Qué fue lo que tú viste? ¿Qué impresión te llevaste? A ver. Yo desde que llegué ahí, la verdad, vi a todos esos animales comiendo huesos, ¿sabes? Y me pregunté, ¿cómo estos animales pueden mantenerse en una forma fantástica comiendo huesos? Porque la verdad, visitamos los leopardos, los tigres, los leones. Las hienas. Las hienas. Y todos estaban mordisqueando huesos. Por lo que me llamó mucho la atención saber que están bien, están alimentados, están fuertes, pero no veía carne por ninguna parte. Bueno, algo más hay en esa dieta que nosotros no sabemos. A lo mejor es la moringa que está surtiendo efecto. Puede ser, no sé, la calabaza, la yuca, algo. Bueno, nada, familia, para mí ha sido un placer haberles traído este video. Yo la verdad que hacía años no venía, yo creo que, como les decía al inicio, aproximadamente unos 30 años. Ni me acuerdo la última vez que vine. Pero sí, fue interesante, fue un paseo bastante relajante. Espero que ustedes lo hayan disfrutado. Si fue así, recuerden dejar un like, compartirlo con sus amigos y familiares para que vean cómo está el Zoológico Nacional. Y si no lo has hecho aún, suscríbete para que nuestra familia continúe creciendo. Y pasa también por el canal de Paco, que te lo voy a dejar aquí abajo y en la descripción de este video. Familia, los quiero. Nos vemos en un próximo video en aproximadamente 3 días.